Pentágono Radio. Ya regresamos. Hola, nos quedamos Estamos quedando frisados. frisados, que ya estamos en el aire. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Es importante que usted sepa que estamos aquí gracias a Funglobe, a Global TV, Canal 80 en Altiz y Claro. Así que ya ustedes saben, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Aquí está el invitado, porque dicen que una deuda que se hace pública también se debe pagar. Así que dice la frase. O lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Así es. Y tenemos con nosotros a Leonardo Jiménez. Bienvenido. Gracias por aceptar la Bienvenido. invitación. Leonardo es un duro en creadores de productos digitales, asesor. Realmente tiene una cantidad de personas que lo conoce. Dicen, no, ese pan es un duro. Ustedes tienen que llevarlo allá a Pentágono. Sin presión. Sin presión. Ok, vamos a ver. Leonardo, entonces vamos a empezar. Vamos al mambo de una vez. Ok. ¿Qué es un freelancer? Bueno, un freelancer es una compañía de una persona, básicamente. Qué chula esa definición. Es una persona que funciona, ofrece un servicio a otros. Normalmente son compañías. También puede ser que hay freelancers que ofrecen a otra persona. Por ejemplo, un psicólogo es un freelancer. Sí. Porque lo hace por hora. Igual Sí. un médico al cual tú le pagas por un servicio específico. Pero eso es súper normal. Un actor es un freelancer. Sí. Entonces es trabajo que no es continuo. Tú no has tratado, tal vez no tiene el nivel de seguridad que tiene un trabajo con un contrato, un horario fijo. Normalmente tú eliges los términos bajo los cuales tú das el servicio. Sí. Pero en términos general es alguien al cual le pagan por el servicio. Mira, qué chulo saber el concepto, porque a veces tú escuchas el término de freelancer y piensas que está muy lejos de tú poder ser un freelancer. Sí. Y saber ese concepto, como explica Leonardo, es decir, que freelancer es sencillamente una persona que puede dar un servicio. Dar un servicio, ofrecer un producto. Eso es un freelancer. Que cualquiera puede serlo. Entonces a mí me gustaría saber cuáles son las ventajas de ser un freelancer. Bueno, la ventaja principal es la flexibilidad. En el sentido de que tú eliges los términos bajo los cuales tú das el servicio. Muchas veces tú tienes que ir físicamente a un lugar a trabajar. Y en la pandemia hemos visto que todo el mundo trabaja remoto, pero yo tengo años trabajando de manera remota y el cliente simplemente me dice lo que quiere y yo se lo entrego. Entonces, en Estados Unidos también está esa regla. Tú eres un contractor o un freelancer cuando te contratan y tu empleador no puede determinar ni el horario ni las condiciones bajo las cuales se da el servicio. Lo que importa es que se den los resultados. Y del otro lado está el punto relacionado con tu tiempo. Por ejemplo, no hay como un tope de cuánto yo puedo ganar como freelancer. ¿Por qué? Porque yo no estoy atado a darte horas. Entonces, como lo que importa el servicio que yo te doy, que yo te lo dé en 5 minutos, te lo dé en 1 hora, te lo dé en 8 horas, no es relevante. Entonces, eso significa que yo puedo tener una cantidad increíble de clientes y el dinero que yo puedo hacer mucho más que una persona normal en un trabajo. Wow. Y además de que obviamente la compañía tiene que pagarte algunas cosas que no cubre. Por ejemplo, la compañía tiene seguro de salud. Entonces tú tienes un markup donde normalmente el freelancer cobra mucho más por el servicio porque él se está autoadministrando. Él no necesita de la administración de la compañía para dar el servicio. Se podría decir entonces que tú eres tu propio jefe, en síntesis. Y tú, sí, eso es lo peor que puede pasar. Que tú ¿Por qué lo peor? Porque tú te autoexplotas. Entonces, esa es una parte de su desventaja. Sí, pero obviamente tiene sus beneficios. La autoexplotación es con... ¿verdad? Sí, es capitalismo puro. Exacto. De hecho, tú sabes, la definición clásica de capitalismo o del mercado es la idea de como que tú tienes muchos proveedores de un bien o servicio que son independientes, son pequeños. Sí. Normalmente los freelancers están muy vinculados al área de la innovación, porque al tú ser pequeño existe menos riesgo en tu probar con algo diferente. Y normalmente son los que ofrecen creatividad. O sea, el aspecto, inmediatamente tú empiezas una organización, tú tienes que tener un sistema. Entonces empiezas a repetir lo que haces. Es como tú necesitas manufacturarlo. El factor freelancer normalmente implica la innovación, porque ese individuo tiene una perspectiva distinta a la de una organización. Claro. Ok. Entonces, yo pienso también que parte así de la desventaja, de mi punto de vista, es que mayormente tú cuando inicias desde cero, inicia en la comodidad de tu casa, por lo que tu habitación, por lo que tu
espacio de descanso se convierte o lo relaciona con tu lugar de trabajo, y a veces también cuesta tu descansar, ¿no? Porque cada vez tú estás ahí, mi habitación de trabajo, pero también en mi zona de descanso. Bueno, eso tiene más que ver con la naturaleza de los espacios. O sea, cuando los espacios están diseñados para cierta funcionalidad. Una empresa es un espacio hiper optimizado para el trabajo, pero la realidad es que la mayoría de las personas históricamente proveían y hacían su propio servicio, estaba atado a su casa. De hecho, algo que la gente no tiende a saber es que, por ejemplo, las mujeres originalmente antes del siglo XX no se le enseñaban habilidades técnicas o una profesión, porque se supone que ella debía aprender la profesión de su esposo. Entonces, cuando se casaban, tenía una pequeña empresa donde si su esposo era herrero, ella se convertía en herrero. Entonces, eran microempresas. Es la revolución industrial que cambia esa dinámica y tú creas lugares donde eso se separa el trabajo del hogar. Pero eso no es la norma en la mayoría de la historia de la humanidad. Tu trabajo es donde tú vives. Esa es la norma. Y si yo decidiera convertirme en un freelancer, o sea, ¿cuáles son los pasos que yo necesito? ¿Qué se necesita para empezar? Claro, ¿qué necesito saber? Bueno, yo creo que tú tienes muchas formas de llegar a ser freelancer. Lo que yo creo que es muy importante que todo es tú tener alguna habilidad por la cual la gente está dispuesta a pagarte. Pero existe una relación inversa entre tu experiencia y lo que la gente está dispuesta a pagarte por eso. Sí. Entonces, muchas veces, naturalmente, lo que tú tienes que ver qué habilidad tú tienes. La mayoría de las personas tienen un trabajo que le da una habilidad y luego lo pueden comercializar. Hay otras personas como yo que tristemente lo que empiezan a hacer como hobby eventualmente se convierte en su trabajo. Pero ¿y por qué tristemente? Sí, porque me ha pasado muchas pero veces. tú estás haciendo lo que te gusta. No, yo creo que lo que pasa es que hay una frontera que inmediatamente tú tienes cliente, deja de ser algo que tú deja de ser arte y empieza a ser trabajo. Entonces, cuando tú entras en esa frontera, ya el criterio de éxito no es el tuyo, sino el del cliente. Entonces, muchas veces lo que tiende a pasar con el trabajo es que el criterio de éxito del cliente tiende a diferir por una cuestión de contexto, por la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, es diferente trabajar para una persona específica que para trabajar, por ejemplo, para un comité. Entonces, muchas veces, si tú trabajas para una compañía, que es un comité que toma decisiones, es peor porque tú no puedes satisfacer ninguno. No. Y entonces el resultado no es lo que tú esperabas. Entonces, si tú eres una persona que exige cierto nivel de calidad, es un poco retador. Por eso es bueno, yo diría, tal vez lo más crítico, identificar un público específico que puede amar lo que tú haces. Sí. Que se alinee con el tipo de resultado que tú quieres dar. Porque muchos freelancers terminan trabajando trabajo que les paga bien, pero que son miserables, porque los resultados, lo que está produciendo, no necesariamente se corresponde con lo que ellos quieren entregar. Eso que tú dices, Leonardo, estaba yo leyendo, que hay personas que cuando inician, contratan, bueno, hay empresas que contratan servicios, pero por muy, muy bajo costo, hasta $2 por hora y $1 por hora, es increíble. Es que a veces es difícil competir. Cuando tú te entras a una página, especialmente las personas que están del otro lado del mundo, en la India, por ejemplo, Sí. ellos cobran una cantidad que yo digo, wow, y el dólar rinde tanto en su país. Pero Sí, 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 una claro. cantidad. Sí, pero yo creo que es un error el considerar ese nivel de competencia. Hay dos cosas. La tendencia natural es que cualquier cosa que es una ventaja competitiva, en un principio eventualmente se convierte en un requerimiento. O sea, hace 15 años el tú saber inglés era una ventaja. Wow, este sabe inglés, este no sabe inglés. Ahora es un requisito para empezar el trabajo. Ya, el Sí. que no sabe. Entonces tú tienes una inflación de requerimientos. Eventualmente, para tú desarrollar cualquier tipo de habilidad, tú tienes que aumentar el tipo de valor que tú ofreces. Entonces, si tú estás dando el mismo valor que hace 15 años, es una pena, pero uno de la India lo va a hacer mejor que tú. Entiendo. Simplemente porque la tecnología, las herramientas, el mercado se ha movido y tiene otros estándares. Si tú decides afrontar el hecho de mejorar tus habilidades y progresar con el mercado, siempre va a haber una oportunidad más adelante para cobrar más. Entonces, tristemente, tú necesitas moverte. Claro. Y eso es una de las cosas. Tu ventaja competitiva continuamente tiene que estarse renovando. Eso es importante, señores, eso que dice Leonardo, porque tú quieres crecer, pero tú no innovas. Tú quieres crecer, pero no mejora tus habilidades.
Entonces, ¿de qué manera tú vas a crecer? O sea, que lo que tú me dices que es posible mejorar mi salario, mis ingresos a través Claro. de ser freelancer y sobre todo si es posible generar dinero y ganar dinero Sí. desde casa ofreciendo un sí, servicio. yo creo que hay como una jerarquía del tipo de problema que tú puedes resolver. O sea, dependiendo de el tipo de problema que tú resuelves para tu cliente, el tipo de dinero que tú puedes cobrar. Entonces, no es lo mismo el que tú digas, ok, cuando te preguntan, tú eres diseñador, ok, ¿qué tú haces? Yo diseño. Bueno, tú no tienes un factor diferenciador. Ahora, si yo soy un diseñador de etiquetas o de empacado de productos de belleza, yo tengo un nivel de especialización que cuesta y es difícil de encontrar. Entonces yo tengo una propuesta de valor más clara que tú. Ahora, si yo, por ejemplo, y esto es lo que yo estoy haciendo para un cliente, yo estoy diseñando, rediseñando su organización desde dentro. Eso se llama Service Design. Entonces, en este caso, yo estoy cambiando, yo estoy moviendo tu organización que antes hacía tal vez 1 millón a que haga 5. ¿Cuál es el valor de mi oferta? ¿Cuánto yo puedo cobrar por eso? Es mucho más, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, la propuesta de valor de lo que tú ofreces es lo que determina lo que tú puedes cobrar. Entonces, si tú diseñas y hay 500,000 diseñadores más, tú no tienes un factor diferenciador porque yo debería pagarte más Claro si hay que sí. más Y que lo hacen. fíjate, una pregunta con algo. En pandemia se hizo muy común el tener varios trabajos, pero lo beneficio que tiene, por así decirlo, el trabajo tradicional Ujú. es que se tiene cierta seguridad de que yo tengo mi sueldo 13, que me pagan mensual, cosa que no necesariamente tengo como freelance. Exacto. Entonces, ¿tú consideras eso correcto? Las personas que tienen este trabajo Es- un 8 a 5 y a la mismo tiempo ser seguro. freelance? Bueno, yo desde mi punto de Ese vista, híbrido. eso depende esencialmente del tipo de compromiso que tú tengas. O sea, yo lo que considero deshonesto es que tú me digas que tú estás de 8 a 5 conmigo y cuando tú estás de 8 a 5 con otro. Que ese tipo de fraude es más común ahora que yo no puedo supervisar directamente y muchas compañías están adecuando. Yo no encuentro mal que alguien haga freelance, pero mi experiencia es que no es sostenible a través del tiempo simplemente porque la calidad de trabajo que tú estás progresivamente dando es menor. Entonces, tal vez en ese caso, en vez de tú tener 2 trabajos que te vayan a botar de los 2 a los 6 meses porque tú ya estás No cansado, rinde. estás Que no da agotado. los resultados. Exacto, no estás dando los resultados. Es mejor que tú subas de nivel y tú consigas un trabajo que te pague el doble. O que tú crees un producto, dedica esa noche, esos 6 meses que tú dedicas a buscar el otro. Bueno, crea un producto que tú puedas ofrecerle a otra persona que te ayude a cambiar. Porque si no, tú lo que estás dedicando ahora, tú estás vendiendo tu tiempo. Y tu tiempo no es recuperable, tú estás poniendo en juego tu salud y eso tiene efectos lamentables. O sea, yo, y lo digo yo porque yo me vi muy afectado. Ahora mismo yo, es obvio que estoy, ¿verdad? Amplio y es debido a la cantidad de horas que yo trabajaba. Pero eso tiene un efecto en el Claro. largo plazo que no es sostenible. Entonces tú vas a tener que tomar la decisión en algún momento de cómo tú hacer eso racional. Entonces hay personas que yo conozco que te hacen $1 millón trabajando porque crearon un producto que es útil. O yo tengo un amigo que es freelancer y hace $150,000 al año. Entonces, Pero ¿cuánto tiempo trabaja? él O sea, trabaja- me imagino que bueno, él trabaja un poco más que nosotros, trabaja 10 horas al día, pero son 10 horas, no va a trabajar 16. Exacto. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, y es una persona que puede ir de viaje, toma vacaciones, va más frecuentemente a otros lugares, no te trabaja un fin de semana. Entonces, yo no lo veo mal que él trabaje 50 horas, pero su calidad de vida es por mucho mejor que el que está trabajando en 2 trabajos, 16 horas al día. claro, ¿Cuánto es eso a la semana? mucho, Y mucho. posiblemente la calidad va decreciendo. ¿Qué ocurre cuando tú necesitas mejorar o aprender algo nuevo o hacer un curso? No hay tiempo para eso. ¿Qué pasa con tu familia? Tu nivel de estrés aumenta. Sí. El síndrome de relación. burnout que lo Que lo Lo mencionamos estuvimos el hablando la jueves semana pasado. pasada. Exacto. ¿Qué tú le recomiendas a esas personas que no se atreven a dar el paso por miedo, quizás al no estoy segura, al principio no voy a estar generando el ingreso que yo entiendo que debo generar porque yo tengo tal conocimiento, pero tengo miedo a dejar el trabajo fijo porque lo que decías es algo seguro, está ahí, el sueldo 13, lo quiero hacer pero tengo miedo, quizás voy a empezar a ver los resultados pero a muy largo plazo? Ok. ¿Qué tú le recomiendas a esas personas que quieren pero que tienen el miedito de lanzarse? Bueno, hay múltiples formas. Primero, el miedo no es malo. El miedo es una herramienta que está diciendo, hey, falta información. Exacto. Tú deberías preocuparte. Claro. Sí. Eso está bien. Sí. Lo que yo recomendaría primero es tener ahorros. O sea, si tú tienes 6 meses Ahorros. de ahorro, tienes 1 año de ahorro,
tu preocupación es menor, tu nivel de estrés es menor, aunque tú no tengas clientes de manera inmediata. El otro punto es que uno de los principales problemas de ser freelancer es que como tú estás tan desesperado por tener un cliente, tú tomas un mal cliente que no te paga, que te paga poco, porque tú necesitas llenar ese espacio. O sea, tú agarras lo primero que encuentras. Exacto, entonces cuando tú tienes una condición económica donde te hace falta el dinero, tú tomas malas decisiones, Sí. porque tiene la urgencia. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, el primero es como tener un Sustento de algo exacto, por sí. tener un le dicen war chest, Sí. un lugar donde tú Un- guardas exacto, dinero ajá. para la emergencia. Lo otro es que tú puedes empezar con proyectos pequeños. Tú debes crear un portafolio de trabajo de lo que sea que tú hagas y tú puedes ir tomando pequeñas muestras. Si tú decides empezar full, tú vas a tener problemas. De hecho, yo empecé como freelancer después de tener una compañía y fue porque las personas me pedían trabajos y yo lo hacía con gente de la compañía y yo mismo, en mi tiempo libre, yo empezaba a programar y le hacíamos aplicaciones. No fue algo consciente. Yo cierro a esa compañía y la gente empezó a llamarme. Decir, mira, Leo, yo veo que tú estás cerrando tu compañía, yo no sabía qué iba a hacer realmente, y me empezaron a dar trabajo de software, y eso no era lo que yo hacía en mi compañía. Entonces, yo creo que es importante tener también el practicar antes de que tú lo necesites. ¿Por qué? Porque el tipo de, cuando a ti te pagan, los errores son menos tolerables. Entonces, si tú no tienes cierto nivel de expertise, cierto nivel de calidad, es bueno que tú puedas hacerlo en un ambiente donde los errores son más tolerables. Bueno, tú le hiciste un favor a un amigo, él necesitaba el logo, bueno, tú le haces el logo a él porque es un pana tuyo y tú lo quieres ayudar. No es el mejor logo del mundo, pero no te pagó. Exacto. Así que no hay un liability. Pero si tú se lo haces para un negocio y no funciona, bueno, es un problema, es estrés que tú vas a Sí, tener. sí. Entonces, es bueno como crear el espacio para uno poder equivocarse y poder aprender hasta que uno tiene un nivel de calidad donde hace sentido. Por eso no es bueno que tú lo hagas bajo desesperación. Si tú lo puedes hacer, si lo tienes que hacer, bueno, hazlo, pero no son las condiciones óptimas. Y yo diría que algo que la gente subestima es crear relaciones sanas con gente que te pueda ayudar. Y no digo crear relaciones de interés, sino porque en última instancia mucha de la gente que me contactó fue gente que yo le hice un favor, que yo le ayudé con algo, y eventualmente me dice, mira, Leo, pensé en ti con respecto a este problema. Habla la experiencia. Contar. Habla la experiencia. Exacto. Eso es importante, ser sí, amable. sí, porque Dejar mucha... tu recuerdo. Sí, pero no es que tú vas a empezar a hacer favores a diestra y siniestra esperando algo a cambio. bueno, sí, porque de hecho esto es algo interesante. Normalmente las personas que te recomiendan son lo que se conocen como conexiones débiles. O sea, no son... El primo tuyo que te conoce, normalmente no te recomienda. El que te recomienda es alguien que te vio en alguna... Ah, mira, fulano hace eso. Yo no sé si es bueno, si es malo, normalmente te recomienda. Entonces, es importante tú estar en una posición donde tú puedes colocarte como un experto en el área. Por ejemplo, hace cierto tiempo, ya yo no lo hago tan frecuentemente porque después que tuve a mi hija, pero el dar charlas para hacer consciente a la gente con respecto a la necesidad, crear comunidades alrededor de conocimiento, ayudar a otros a aprender. Participar de comunidades Sí. de voluntariado, uno conoce Exacto, muchas el voluntariado es personas. una herramienta excelente para poder aprender ese tipo de cosas. Y también mantener el conocimiento, porque Exacto. a veces uno forma parte de comunidades, de un grupo, y tú mantienes tu conocimiento fresco, porque tú vas aprendiendo al mismo tiempo tú me vas enseñando a otras Sí. personas. Es importante eso. Totalmente. Sí, considero. claro. Lo que digo es que normalmente los más beneficiados de la comunidad no son aquellos que asisten pasivamente, sino aquellos que producen valor para los demás. Porque es una cuestión de posicionamiento. O sea, si yo soy una persona que te hice ver un insight interesante, te ayudé a mejorar en tu trabajo, tú me vas a tenerme en mente que el tipo con el cual tú te sentaste, que Claro. no es que Sí. bueno, tal vez si se fueron a beber cerveza o algo así, es diferente. Pero el punto es que si tú te puedes posicionar con una persona que agrega valor donde quiera que se encuentre, pues tú tengas una mejor posición de que cuando esa persona necesite la situación, la ayuda, te sea útil. Y muchas veces, y esto es algo importante, el tiempo de conversión de un cliente pueden ser años. Yo tuve una conversación con un cliente hace 7 meses, básicamente, donde el individuo me dijo, mira, yo quiero empezar, pero no tenía el dinero. Y me contactó hace un par de días. Y entonces como que, mira, ahora yo estoy ready. Si yo hubiera estado intentando, necesitando con urgencia que eso ocurriera, hubiera sido un problema, porque me Exacto. hubiera Desesperado. Exacto. Entonces es bueno
que tú tengas como esa flexibilidad. Claro. Donde Ser paciente, tener un poquito exacto, de... trabajar con futuro, no tener urgencia, porque si tienes urgencia tú pierdes en la negociación. El que O si la necesita- tienes, no demostrarla. Y si yo sé un idioma, qué sé yo, inglés, francés, yo puedo ser freelancer. Claro, de hecho hay comunidades, tú tienes plataformas como Upwork, donde tú puedes, pero interesantemente tú puedes usar Twitter, Facebook. Los grupos de Facebook son una fuente muy importante de clientes para ciertas personas. Mira, El muy buen LinkedIn dato. Es una Muy buen herramienta dato. muy poderosa. Sí, lo que pasa es que LinkedIn es un poco más formal, es más como persona para empresa, entonces Sí. muchas veces el proceso de requerimiento y como digo, eso, el tiempo de cierre de una venta puede ser considerable. Entonces, tal vez si tú tienes un dueño de un pequeño negocio, no tiene que pedir aprobación de alguien. Tú le puedes vender tu servicio más fácil. Entonces, tal vez por una cuestión de velocidad hace más sentido tú tener clientes que son negocios pequeños a Twitter, a LinkedIn, donde tú vas a tener que pasar, mira que envíame la documentación para introducirte al sistema. Tiene más formalidad. Exacto, pero tú necesitas dinero rápido. Entonces, sí, Pero ahora que tú mencionas a Upwork y Facebook y todas las demás redes Ujú. sociales, si yo tengo un conocimiento, si yo quiero ser freelance, ¿qué tú me recomiendas? ¿Dónde yo debería ofertar mi conocimiento? ¿Qué yo debería hacer? Bueno, pagar publicidad. yo pagar publicidad depende. Depende esencialmente primero de qué tú ofreces. Pues, por ejemplo, si tú eres un fotógrafo, el tú poner anuncios de Instagram hace sentido. Ahora, si tú vendes consultoría, es una pérdida de dinero porque tú le vendes a compañías. Entonces, lo que tú tienes que asegurarte de estar donde está tu cliente. Entonces, por ejemplo, algo que yo tiendo a hacer, o tendía a hacer en estos momentos, era, antes de la pandemia, era ir a conferencias donde iban personas relacionadas con lo que yo hacía. Entonces, por ejemplo, si tú vas a una compañía de tecnología, a una conferencia de tecnología, pues, y hay muchos programadores y tú eres diseñador, inmediatamente tú vas a ser diferente y va a llamar la atención. Oh, mira, los programadores casi no sabemos diseño. Bueno, pues entonces ya tú llamas la atención. Es un tip que te Un dan. plus. Exacto, Bueno, ese exacto. plus. Es un tip, Pueden tomar nota. claro, es un tip porque está diciendo que una de las cosas que tú hacías es ir a conferencias que se Sí, sí. relacionaban con los servicios que tú, Exposición, claro, que tú exponer. podrías Claro, observar Y que y, le ha funcionado. Sí. y le ha funcionado sí, y hacía las relaciones ahí. Y algo importante, hay dos tipos de conferencias. Una conferencia que son gente igual que tú. Esas conferencias son muy buenas si tú quieres ser empleado de una persona. Ahora, a las conferencias que tú vas donde son personas diferentes a ti, para tú puedes ir para venderle tu servicio. Entonces, es importante entender cuál es formación y cuáles oportunidades de diferenciación con respecto a otros. Entonces, es importante tal vez tú elegir un público. Yo tengo una amiga que ella lo que hizo fue que se fue a la Cámara de Comercio. Ella era la única persona, ella me dice, yo soy la única persona menor de 40 años ahí. Y es un grupo de señores que necesitan ayuda. Ella iba en las conferencias, daba una charla y tenía 6, 7 leads en un día. Entonces, ¿por qué? Porque ella tiene un factor de diferenciación. Sí. Yo quiero saber cómo tú me ayudas con mi negocio porque es lo que tú trabajas en marketing. Entonces, eso yo creo que es importantísimo. Cómo yo me diferencio de los 200,000 diseñadores o programadores que hay que hacen lo mismo. Leo, ¿y qué cuesta, no en términos monetarios, Ujú. qué cuesta ser un freelancer? A ti como persona, ¿qué tú tienes que sacrificar? Porque si tú trabajas en una empresa de 8 a 5 de la tarde, tú sabes que tú te tienes que levantar a las 5 de la mañana, si tienes hijos tienes que ir a llevarlo al colegio, hay una reunión que tienes que salir tarde, pero ok, ya tú no estás atado a esa empresa, a esa Ok. compañía. ¿Qué tú tienes? Porque también hay que las Ujú. luces y las sombras. ¿Qué tú Claro. tienes que sacrificar para tú el día de mañana poder decir, yo soy freelancer y yo vivo de esto? Ok, hay varios issues importantes. Ujú. Normalmente cuando tú trabajas en una compañía, la compañía te abstrae o te desconecta de ciertos procesos. Ujú. Por ejemplo, tú no sabes cómo se vende, No. ni cómo se consiguen los clientes. Tú te encargas de hacer tu trabajo y ya. En freelancing no es así. En freelancing tú tienes que vender mientras tú haces tu trabajo. Entonces, tú en la compañía donde tú estabas, tú dedicabas 8 horas de tu día a hacer lo que tú vendes, tú diseñabas. Pero siendo freelance, tú tienes que durar la mitad del tiempo vendiendo, hablando con el cliente, interactuando, dando servicio de soporte. Multitasking. Exacto. Entonces, tú tienes una mayor diversidad de tareas que te convierten en un generalista. Ujú. Entonces, muchas veces incluso se te va a hacer difícil volver al área laboral
porque el área laboral que te va a decir que tú necesitas 5 años de experiencia haciendo una sola cosa. Sí. Y entonces tú tienes un individuo que te coge llamada, pero tal vez no tiene el mismo nivel de profundidad Ujú. que tiene una persona que se dedica plenamente a eso. Ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? Tú eres un generalista que entiende bien al cliente. Tú no entiendes el proceso, tú entiendes el cliente. Entonces tu valor puede ser mayor, pero para ese tipo de servicio. Sí. Y entonces tú vas a tener que todo el proceso de manejar quejas, dar feedback, de vender, de hacer la factura, Sí. de todo eso lo vas a hacer tú. Ujú. Entonces hay formas en las cuales tú disminuyes ese efecto. Por ejemplo, te aseguras que tu esposa sea la que envíe la factura para que no piensen que eres tú que estás cobrando. Trabajando en conjunto, ¿eh? Exacto. Manda los mensajes. Tú tienes un correo diferente que te responde alguien más porque es difícil. Entonces es difícil separar a veces el trabajo del talento del aspecto de otros aspectos que son un poquito más fríos. Y eso no es la dificultad, yo diría, de que hay un aspecto emocional de tú cobrarle al cliente. Tú estás haciendo el trabajo, pero tú sientes que, wow, es que nos Es llevamos- mucho, es Exacto. mucho, es O no poco. estamos- No, pero es que ese es tu trabajo. Sí, o sea, pero en verdad. Sí, no, sí, yo lo- entiendo lo que él Cositas. dice, Ya pero como cositas. que Sí, ¿Cómo, sí, le, cómo lo- le cobra a mi amigo sí, tanto? Lo pero sí, sí, Pero un trabajo. la cosita hay que ponerla aparte. tú Sí, sí, sabes, lo, como lo- que- lo que pasa Sí, es que rápido. es importante entender, esa no es la dinámica en República Dominicana. No, Estados sí, yo sé, Unidos, yo sé. En Estados Unidos yo tengo clientes que yo le envío mi factura y a los 5 minutos me pagaron. El cliente dominicano normalmente tiene, por lo menos mi experiencia, ¿verdad? Yo entiendo, hay algunos buenos, pero la norma es como que mira, que hay que firmar, me llegó la factura. Entonces hay en ocasión donde esa llamada es mejor que te lo envíe una máquina. Yo creo que eso Oh. es cultural. ¿verdad? Exacto, sí, es Sí, cultural porque, sí. porque las relaciones son muy importantes y tú crees como que tú te puedes salir. Las reglas son opcionales, es como una sugerencia. Entonces, si a ti si el correo te lo envía el contable, es diferente porque es otra persona. Entonces tú lo llamas y tú le dices, mira, puede ser que haya sido tú el que haya enviado la factura, pero tú lo llamas y tú le dices, mira, me dice de contabilidad. Que hay un Pero problema. eres tú. Exacto, Llame. pero ya hay un nivel de formalidad A donde, trabajar. no, y otra cosa es que, por ejemplo, si el cliente sabe que eres tú que maneja el procedimiento, va a intentar que tú rompas los procesos. Sí. Entonces, continuamente es bueno que tú digas, bueno, yo voy a hablar con el equipo. A ver que. Entonces, celular y yo. exacto. Mi celular y Ese yo. otro Exacto, Sí, sí. eso es. Entonces, eso te ayuda a tú pensarlo fríamente porque Sí. en muchas ocasiones, en mi experiencia, el cliente trabaja en contra de sí mismo. Él quiere que tú rompas un proceso que el único beneficiado de seguir el Va a proceso ser es él. él. Entonces, es bueno que tú tengas como tu forma de decir, no, tengo que hablar con el equipo a ver qué podemos hacer. Entonces, el equipo puede ser la almohada, puede ser... El espejo. Cuidar. Exacto, tomarse el tiempo para crear como ese borde, esa protección, ese margen que permita crear sistemas. Porque cuando tú dependes mucho del aspecto personal, eso puede tener consecuencias pues terribles para la economía. Fíjate, algo que tú mencionaste, que tú tienes clientes en el extranjero. Ujú. Entonces, poniendo un ejemplo de un freelance de tecnología, ¿qué tú consideras que debería irse desde un principio, ofrecer sus servicios en las múltiples plataformas para trabajar en el exterior o enfocarse en un inicio en nuestro país, en la República Dominicana? Yo no creo que eso es tan relevante. Yo creo que lo más relevante es obtener buena experiencia. Eso puede ser una buena empresa o con un buen equipo. Y luego, porque tú tienes más posibilidad de tener éxito. El problema, yo diría con ser freelance, es que son tantas aristas que tú tienes que manejar, tantos aspectos, marketing, venta, servicio al cliente, que si tú no eres competente en el servicio que tú das, tú vas a aprender además el servicio que tú das mientras, entonces yo creo que es más importante que tú primero tengas algo que tú sepas que tú estás ofreciendo, que tú puedas hacer con cierto nivel de expertise. Y entonces después encima tú construyes las otras habilidades que son asociadas al negocio, que son más fáciles de manejar. Entonces, ¿sí? Claro que sí. No, que estamos llegando al final del El programa. tiempo apremia. Es que yo no sé por qué pasa tan rápido. Vamos a tener que traerte otra vez, Leonardo, para que sigamos hablando de temas en un futuro. Bueno, cualquier tema. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Para que la persona que quiera pedirte algún tipo de asesoría pueda localizarte y escribirte. Bueno, ¿Tú yo, quieres trabajar con él? O que quiera trabajar con él bueno, también. yo es una ironía eso. Se llama Indie Lancer. Yo creo que no lo podemos colocar. Creo que está en la promo.
Sí, sí. Sí. Está tu correo. Indie, se escribe Sí. Indie. Exacto, Lancer. como de independiente. Exacto. Y ahí pues la persona pueden Sí, escribirte. sí, sí. Realmente, yo no tiendo a hacer mucha publicidad. Es irónico eso, porque casi siempre hay mucho trabajo. Pero cualquier ayuda y cualquier forma en la cual yo le pueda ser útil, pues súper feliz. Claro que sí. Pueden verlo ahí en la pantalla. Ahí está. Indie Lancer. Indie Lancer. Me pueden buscar tanto en YouTube como en Instagram. Normalmente en Instagram yo publico más como cosas para gente que son del área de negocios. Sí. En YouTube es más como el área de tecnología. Aunque últimamente estamos haciendo ahí una discusión interesante geopolítica, dada la situación actual. Pero sí, principalmente negocio. Yo creo que el próximo video que haga tenga que ver con los efectos en los negocios o en la industria en general de la situación de Ucrania y Rusia. Wow. Nada, muchísimas gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Es muy interesante, el tema estuvo muy interesante. Así que sí se puede generar dinero desde casa, Claro. ofreciendo la habilidad, el don que tú tengas. Lo único que hay que saber es buscar, Sí, claro. googlear cuáles Sí, empresas. una nota importante, y yo quisiera tal vez cerrar con esto. Lo más importante a la hora de empezar es empezar con las personas que tú tienes cerca. O sea, una de las herramientas que la gente subestima, tú empiezas en internet, pero tú tienes gente que tú le dices, mira, yo estoy haciendo diseño ahora. Sí. Y esa gente te va a recomendar un primo, un hermano. Sí. Y esos son leads calientes, porque son gente que pueden votar por ti. Entonces, tú empezar el proceso de cero con alguien que no te conoce del otro lado del mundo no hace mucho sentido. Sí. Es mejor que tú tengas a alguien que te recomiende y te da la puerta de Ese entrada. otro tips que lo Eh, dejamos ahí para ustedes, que tú puedas recomendar el trabajo que tú haces con la persona cercana a ti. Así que adelante, anímate si se puede, con todos los tips que nos comentó Leonardo, anótalo y empieza, que yo sé que si le da, va a poder llegar a ser un gran freelancer. Señores, salir del gracias. 8 a 5. Claro que sí. Así que estamos el próximo jueves a la misma hora. Gracias, Funglode. Gracias, Leonardo. Tenemos que despedirnos. Global TV, Canal 80, Altiz y Claro. Así que sintonízanos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Un placer. Muchas gracias. Bye, bye.